Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas noches, bienvenidos. Nos da mucho gusto, como cada semana, estar con ustedes por el 800 AM de su radio. Llegamos hasta ustedes a través de Radio Koinonia, como cada semana con este programa que nos ha ido aproximando a nuestra fe, claves para comprender el catecismo, que es el contenido de nuestra fe. Nos da mucho gusto, agradecemos el que nos permitan llegar hasta ustedes, ahí en su hogar, quizá en el carro, si están regresando de paseo, o si están haciendo fila en la línea internacional para cruzar Estados Unidos, si vienen de regreso posiblemente, si están ya preparándose para descansar. Nos da mucho gusto que nos sintonicen y que nos permitan pasar estas últimas horas de la noche. Bueno, estaremos con ustedes solamente una hora de este domingo, primer día de la semana. Nos acompañan estos dos buenos y grandes amigos nuestros. Está con nosotros el señor Leonel López. Buenas noches, padre. Buenas noches a todo el auditorio. Está también con nosotros Carlos Hernández, que los dos ya han estado con nosotros en otras ocasiones y vienen a compartir con nosotros el tema que iniciábamos la semana pasada. Carlos, bienvenido, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues estamos entonces en este tema que nos ocupa, que es continuación del tema de la semana pasada, el tema de la Trinidad. Cómo es que poco a poco, con el correr de los años, con el correr de los siglos, los cristianos fuimos comprendiendo mejor lo que Cristo nos reveló acerca de Dios, acerca de quién es Dios, de qué es Dios. Jesús se lo ha revelado a los apóstoles, se los ha transmitido a través de la experiencia, de la relación con Él. Pero, como decíamos hace 8 días, ha sido necesario el paso de los años, el paso del tiempo, ha sido necesaria también la asistencia del Espíritu Santo para que los cristianos pudiéramos ir profundizando, comprendiendo mejor lo que los apóstoles nos han comentado. Y estamos en esto, pues, estamos en el tratar de compartir con ustedes cómo fue en los primeros siglos que los cristianos alcanzamos a comprender quién era Jesús. Los apóstoles estaban impactados por la presencia de Jesús, por la experiencia con Jesús, pues por todo lo que con él pudieron conocer, lo que le escucharon, impactados con su ejemplo de vida, impactados con su estilo de vida. Pero ahora viene la pregunta: ¿quién es Jesús? Y también viene la necesidad de responder a quienes les preguntan sobre quién es Jesús. Y viene la urgencia de poder precisar del mejor modo posible quién es Jesús, qué es Jesús. Y será el primer esfuerzo que los cristianos tengan que hacer en los primeros siglos sobre este tema de la persona de Jesús. ¿Por qué? Pues porque es con quien han convivido, es lo que les ha impactado, y entonces habrá que empezar a precisar y a profundizar en la medida de lo posible, en la medida de nuestras capacidades humanas, asistidos por el Espíritu, sobre la persona de Jesús. Leonel, ¿algún comentario sobre el inicio de este proceso de profundización en la persona de Jesús, en la identidad de Jesús, en qué y quién es Jesús? Sí, padre, gracias. Pues mire, no sé si será conveniente remontarnos al Antiguo Testamento, porque si bien vamos a hablar ahora de Jesús, me gustaría comentar que en el Antiguo Testamento se dan algunas
prefiguraciones, ¿verdad?, acerca de este tema que se está manejando desde la semana pasada, que es el de la Santísima Trinidad, y por el que ahora vamos a hablar de Jesús. Estos prefiguraciones que encontramos principalmente en el libro del Génesis nos habla pues de un Dios que desde el principio pues se nota que no es un Dios absolutista, sino que es un Dios que en las Escrituras podemos encontrar. Y dijo Dios, dice en Génesis 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay alguien más, hay una, pues no sé si sería una binidad o una trinidad, ¿verdad?, la que se puede observar ya desde entonces con esta expresión de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También después dice, cuando el hombre comete el pecado, que como dice el Génesis, consume de este árbol del que le estaba prohibido, Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Y después encontramos en Génesis 11, con este pasaje que todos conocemos de la Torre de Babel, que Dios dice, pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua. Es decir, nunca está hablando en singular, sino está hablando en plural, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Creo que es algún comentario que me parece que vale la pena hacer de principio. Muy bien, tenemos este antecedente entonces en cuanto a la Trinidad en el Antiguo Testamento. Los vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, algunas palabras de Jesús y también de los escritores de los otros escritos sobre el tema de la Trinidad. Pero como nosotros los cristianos hoy sabemos, la Trinidad es este Dios nuestro, en donde encontramos la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. La persona del Padre parece ser que no es cuestionada. La tradición judía y los cristianos desde su primer momento admiten la divinidad del Padre, la trascendencia del Padre, admiten que el Padre es Dios, pero cuando necesitan explicitar que Jesús es Dios, cuando necesitan empezar a ubicar a Jesús en la esfera de lo divino, es cuando empieza este proceso de comprensión sobre la persona de Jesús. Carlos, ¿qué pudo haber motivado a los cristianos de los primeros siglos a que hicieran el esfuerzo por precisar la identidad de Jesús, por precisar y expresar del mejor modo posible, comprensible para esa época, quién era Jesús? Sí, padre, bueno, hay que contemplar que los apóstoles se dejaban llevar por esa forma impactante y atrayente de Jesús. Ciertamente Jesús hablaba con ellos, pero ellos a veces no entendían, no llegaban a comprender perfectamente lo que el maestro quería enseñarles, quería decirles. Ciertamente la Sagrada Escritura nos dice que los llevaba aparte, les explicaba las cosas, pero eran misterios tan profundos y no había una vivencia como Jesús la planteaba que ellos hayan tenido en su enseñanza judía, que era difícil para ellos identificar a Jesús por sus propios conocimientos. Ciertamente el Espíritu Santo, que está en la historia y camina con la historia, acompaña, pues le revela a Pedro quién es Jesús. En esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Entonces ellos van caminando para ir descubriendo a un Cristo que después ellos lo van a revelar en la tradición apostólica. Ciertamente Jesús, su misión es revelar al Padre, enseñar el reino de los cielos. Para ello tiene que venir esa
esa fuerza de lo alto que Jesús les dice: es necesario que yo me vaya para que mi Padre les mande el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de Sabiduría. Y llega ese pequeño Pentecostés donde ellos reciben el Espíritu Santo y hacen esa exclamación: ahora entendemos lo que Él quería decirnos. Entonces ese proceso de descubrir a Jesucristo se va dando paso a paso hasta que llega a su madurez en Pentecostés, donde irrumpe la iglesia, donde Pedro hace su primer discurso, y ahí empieza ya la conversión. Dice la multitud: ya te hemos escuchado, ahora ¿qué haremos? Pedro dice: bautícense. Y ya la fórmula que tiene pues de bautizarse, les dice Jesús: vayan y enseñen a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que ya ahí Jesús ya les va revelando lo que es la Trinidad, que con el tiempo van, el Espíritu los va guiando, van descubriendo, van entendiendo los grandes misterios. Bien, pues nos han puesto los antecedentes a la pregunta que todavía está un poquito en el aire y que nos va a ocupar en el segundo bloque. Tenemos que ir brevemente a una identificación de la estación, a un corte. Les recuerdo que estamos a sus órdenes en el teléfono 608-3652. Nos daría mucho gusto recibir sus llamadas, sus comentarios o sus preguntas. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Halloween, celebremos Santowen, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. La Arquidiócesis de Tijuana te invita, a través de la Vicaría de Pastoral, a la presentación de la encíclica Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común. La encíclica del Papa Francisco. El diálogo entre la fe y la cultura, dar a conocer la encíclica, generar dinámica de concientización y poner manos a la obra. El próximo jueves 8 de octubre, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el auditorio del Instituto México. Puedes obtener tus boletos en tu parroquia. Te invitamos a un desayuno conferencia con el Padre Carlos Santillán este viernes 16 de octubre en Restaurante Escondida a partir de las 9 de la mañana, con el tema ¿Cómo aprovechar la Santa Misa para sanar tu árbol genealógico? Cooperación, 120 pesos. ¡Te esperamos! Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2,
3, 50. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, Carlos nos ha ayudado recordándonos estos momentos de la experiencia de los apóstoles, de los primeros discípulos con Jesús, que ha quedado consignado en el Nuevo Testamento. Pero lo que es indudable es que después de que los apóstoles quedan en el mundo para anunciar el Evangelio, después de que han anunciado el querigma y le han transmitido a los primeros cristianos la experiencia que ellos han tenido con Jesús, es indudable que se impone una pregunta a la experiencia de los primeros cristianos. ¿Y quién era este Jesús? ¿Quién era este Jesús con el que hemos convivido? ¿Quién es este Jesús del que nos hablan? ¿Qué es en realidad este Jesús? Ciertamente que los apóstoles tienen la experiencia de la relación con un hombre especial, fuera de serie, pero al final de cuentas con un hombre. La pregunta es, ¿Jesús es simplemente un hombre? ¿Jesús es simplemente un ser humano entre nosotros, especial, diferente, porque Dios lo haya iluminado? La pregunta es, ¿quién es Jesús, verdad? ¿Quién es Jesús? Y además, ¿qué es Jesús? Sin lugar a dudas que la comunidad cristiana va haciendo esta reflexión sistemáticamente, digamos, es una reflexión que hace en la liturgia, en la meditación, en la oración, pero llegará un momento en que se verá obligada la comunidad cristiana a dar razón de su fe de la manera más precisa posible. ¿Qué pudo haber motivado? Me gustaría escuchar a Leonel, que Leonel nos compartiera un poco. ¿Qué pudo haber motivado a la comunidad cristiana a precisar quién es Jesús, qué es Jesús? Sí, Padre, gracias. Yo pienso que desde el principio del cristianismo, es más, pues mientras Jesús estuvo con nosotros, los apóstoles todavía como que tenían dudas acerca de si Jesús era realmente Dios o no. La cuestión aquí del misterio pascual, de la resurrección de Cristo, y del darse a ver con los discípulos, con los apóstoles, de alguna manera también va convenciendo a estos en forma definitiva de que Jesús es verdaderamente Dios. Sin embargo, pues se dan las discusiones en los primeros años del cristianismo, y entonces esas discusiones que se dan dentro de los mismos cristianos, independientemente de otros grupos religiosos de su tiempo, pues tienen que ir obligando, ¿verdad?, a los primeros cristianos a reunirse para conciliar, a reunirse para definir, a reunirse para ir dejando claro en realidad quién es Jesús de Nazaret. Sí, efectivamente van surgiendo estas discusiones, van surgiendo esto que después llamaremos herejías cristológicas, que en realidad son intentos de respuesta a esta pregunta sobre la identidad de Cristo, sobre la identidad de Jesús. Son opiniones, a veces son interpretaciones de la Sagrada Escritura, a veces son conclusiones de la reflexión filosófica, a veces son esta mezcla, ¿verdad?, de cultura filosófica propia del tiempo con datos de la Sagrada Escritura, o pretender interpretar la Sagrada Escritura a la luz de algunos conceptos filosóficos. En fin, son respuestas que la misma comunidad cristiana va tratando de dar a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Carlos, ¿podríamos mencionar algunas de estas, pues pudiéramos decir, opiniones, o algunas de estas doctrinas, algunas de estas enseñanzas que empezaron con el tiempo a circular entre los cristianos en torno a la persona de Jesús? Sí, padre. Quiero comentar pues que en el primer siglo del cristianismo se contemplaba que Jesús es hijo de Dios,
que Jesús es hecho hombre y que es hijo de Dios. Entonces va caminando en tiempo y por ahí en el año de 1178, Atenágoras de Atena nos dice que sin usar el término Trinidad es bastante explícito y definirla, de aquí su forma de explicar la Trinidad. Ciertamente la Trinidad, en un pensamiento muy propio, es un poco complicado, conforme a la razón y a la filosofía, tratar de explicarlo perfectamente. Yo diría que más que explicarlo hay que vivirlo, hay que sentarlo en la fe para poder digerirlo y poder proyectar esa gran verdad, ese gran momento. Así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios, increado y eterno e invisible e impasible e incomprensible e inmenso, solo por la inteligencia a la razón comprensible. Quienes pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. Y lo que ahorita nos ocupa, Carlos, perdón por la interrupción, ahorita lo que nos ocupa es Dios Hijo precisamente. Por eso, para entrar en el misterio de la Trinidad, que es el tema de nuestras últimas charlas, de nuestros últimos programas, para entrar al tema de la Trinidad es necesario entrar por Jesucristo, porque Él es el que nos ha revelado a quién es Dios y qué es Dios. Y los cristianos lo saben, digamos, los cristianos tienen que fijar primero, digamos, de alguna manera, los fundamentos cristológicos para poder entrar en el tema de la Trinidad. Por eso era mi pregunta era, ¿cuáles son la manera como los cristianos buscan expresar quién es Jesús desde su experiencia, digamos? Sí. Es cierto, ellos creen desde el principio que Jesús es Dios, le cantan, lo alaban, le rezan, celebran la Eucaristía, lo reconocen como el Señor, lo reconocen como el Salvador, pero no todos los grupos cristianos en ese momento tienen ideas claras, no todos los grupos cristianos, pueden expresar con precisión quién es Jesús. Están tratando de comunicar quién es Jesús, de que quienes los escuchan o les pregunten tengan una idea de quién es Jesús. Por ahí va mi pregunta, ¿verdad, Leonel? Mi pregunta era, los primeros cristianos en estas discusiones de las que nos hablaban ustedes mismos hace un momento, ¿cómo plantean la identidad de Jesús? Tenemos que entrar necesariamente por la puerta de Cristo al misterio de la Trinidad, al tema de la Trinidad, como lo hicieron los cristianos históricamente hablando. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen los cristianos acerca de Jesús? Sí, padre. Desde el principio se da pues esta discusión acerca de si Jesús es Dios, o se presentan estas herejías que las identificamos como trinitarias. Ahorita nos encauzaremos exactamente por la cuestión de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, tenemos algunas herejías que hemos visto, la del docetismo, ¿verdad? Que pues para ellos la carne de Cristo es solamente apariencia. Ese es el criterio que ellos manejan, y de ser solamente apariencia la carne de Jesucristo, pues ponen en peligro ese reconocimiento de la humanidad de Cristo, que es en sus dos naturalezas, es humano y es divino. Hay otras herejías. Perdón, Leonel. Este es un tema importante. Hay que recordar que la tradición, la fe cristiana afirma la encarnación, la carne, el verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se encarnó. Si empezáramos por negar o poner en duda la carne del Hijo, la carne de Jesús, ¿qué estaríamos poniendo en peligro? ¿Qué estaríamos negando en torno al tema de la salvación del hombre? Si nosotros pudiéramos decir, no, la carne de Jesús era apariencia, ¿qué pondríamos en peligro? Estaríamos poniendo en peligro de entrada la divinidad de Jesús. O sea, Jesús sería una criatura más,
no sería divinidad, porque no sería engendrado por el Padre. Creo que esa sería la respuesta a la pregunta que usted está haciendo. A ver, no, yo me refiero no a la divinidad, sino a la carne. A ver, recordemos, los cristianos hemos anunciado a lo largo de los siglos que Jesús nos ha redimido, Jesús nos ha salvado, ¿gracias a qué? Sí, a que se hizo hombre. A que se hizo hombre, ¿y a qué más? Y a que es el Hijo de Dios. A que es el Hijo de Dios, pero Él en su muerte, con su pasión, con su muerte, con su dolor, con su sufrimiento, nos ha ganado la salvación, ¿verdad? Y ¿cómo ha sido posible que el Hijo de Dios, siendo Dios, pueda experimentar el sufrimiento, el dolor, la muerte? ¿Gracias a qué? Gracias a qué elemento ha sido posible que el Hijo de Dios se comunique con nosotros, lo podamos oír, lo podemos hablar. Vamos a continuar con este tema interesante sobre la carne del Hijo, que es sumamente importante, regresando de nuestro corte. Recuerden, estamos en Radio Koinonia, en el 800 AM de su radio. Nos da mucho gusto que estemos comunicándonos, 608-3652. Regresamos en un momento, no se vayan, no le cambien. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, volvamos a este tema que a mí me resulta muy interesante, que es siempre el tema de la carne del Hijo. Para los primeros cristianos esto fue fundamental. Para los primeros cristianos, para los primeros escritores, catequistas, autores cristianos, era fundamental sostener que el Hijo de Dios tuvo una verdadera carne como la nuestra. Con todo lo que ello implica, ¿verdad? No sé si alguno de los señores quiera comentarnos un poco sobre la concepción que en ese momento se tenía de la carne. Nosotros hoy de nuestro cuerpo, de nuestra carne, tenemos una concepción pues muy respetuosa hacia el cuerpo, ¿verdad? Lo cultivamos, lo cuidamos, lo apreciamos, lo ejercitamos, etcétera, etcétera. Pero en el momento del cristianismo, en el momento de la aparición del cristianismo, la carne no tenía el mismo significado que tiene hoy en día. ¿Qué significado tenía en aquel entonces
en el ambiente helénico, digamos, el tema de la carne? Pues en mi opinión creo que el tema de la carne tenía muy significado en cuanto a sacrificio, en cuanto a sufrimiento, en cuanto a ofrenda, en cuanto a dolor, en cuanto a expresión. Y eso era muy significativo de los judíos. Por eso Jesús se encarna para poder salvarnos en el dolor, en la esperanza, en la entrega de su sangre, en su sufrimiento, para que le dé valor de un humano sufriendo por otro humano. Nadie ama más a su amigo que el que da la vida por él. ¿Qué concepción, Leonel, tenían los antiguos en la época de los primeros cristianos? ¿Qué concepción tenían los antiguos sobre la carne humana? Algo que se quedó muy metido en el cristianismo y que lo acompañó hasta no hace muchos siglos, la manera de entender el cuerpo, la manera de entender la carne. Sí, usted mencionaba que ahora pues así como que le damos al cuerpo mucha atención porque lo consideramos algo muy importante. En el tiempo del cristianismo, si no estoy mal, pues se consideraba algo corrupto, que se podía corromper con mucha facilidad, y en función de eso pues había un criterio totalmente diferente al que ahora tenemos nosotros los cristianos de este tiempo. Por eso no nos extraña entonces que algunos cristianos, teniendo esta concepción de la carne, esta concepción del cuerpo, pues quieran negar la realidad del cuerpo del Hijo de Dios, la realidad de la carne del Hijo de Dios. No por la mentalidad propia del tiempo, ¿verdad? O sea, ¿cómo era posible que el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, pudiera tener contacto con algo tan despreciable como en ese momento era entendido el cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, Dios eligió la carne humana, la realidad humana, para revelarse. Y no solo para revelarse, sino, como nos decía Carlos hace un momento, para poder compartir con nosotros nuestra experiencia humana, y incluyendo desde luego de manera importantísima para el cristianismo el tema del dolor, el tema del sufrimiento, incluso la muerte. El Hijo de Dios puede morir porque tiene un cuerpo humano como el nuestro. El Hijo de Dios puede experimentar el sufrimiento en la pasión, en la crucifixión, porque tiene un cuerpo humano como el nuestro. Y este sacrificio de Cristo, que es el dolor de su cuerpo, que es la muerte de su cuerpo, es lo que en la enseñanza cristiana nos ha ganado la salvación. Entonces, por eso esta propuesta de que el cuerpo de Jesús era aparente no reflejaba la fe de los cristianos. No podían los cristianos estar de acuerdo con esta primera propuesta, esta primera doctrina que conocemos como docetismo. Leonel, ¿alguna otra propuesta de esa época? En relación con Jesús. Con Jesús. Bueno, exactamente de esa época no tendría ahorita en la mente alguna situación especial. Quizá tengamos que irnos un poquito más a los siglos posteriores, pues son varios siglos de discusión respecto de la naturaleza divina de Jesús, e incluso esta discusión también de su cuerpo, de la naturaleza humana y de este cuerpo también corrupto, ¿no? Muy bien. En esta línea de las propuestas sobre el tema de Jesús, ¿encontramos alguna otra? Por ejemplo, encontramos una que llamamos subordinacionismo, que sitúa a Jesús en relación con el Padre. ¿A qué nivel, Carlos? ¿Queda Jesús como hijo? ¿En qué nivel con respecto al Padre? ¿Qué proponen algunos grupos cristianos? Bueno, el Padre y el Hijo están en el mismo nivel, ¿verdad? La misma naturaleza. A mí me llama mucho la atención esa gran verdad que Poncio Pilatos expresó, ¿verdad? Ecce homus, hay al hombre. Y entonces parto de que la primera, antes de que Jesucristo resucitara,
eran cosas que impactaban mucho a los judíos, a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Esas expresiones no entraban pues todavía en ellos ese gran misterio. Tiene que haber esa resurrección gloriosa y ese encuentro de Jesucristo el domingo de la resurrección para que empecemos a aprender, a proyectar o a revelar a Jesucristo, ya que los apóstoles son los que se encargan a través de la didaqué, la enseñanza, la tradición de las cosas de Jesús. Y entonces vemos cómo con el tiempo van ellos buscando la necesidad, porque es muy importante ver que el Espíritu camina y esa subordinación, subordinacionismo que hablábamos, no se entiende en ese momento, sino que va caminando y van creciendo las comunidades, van creciendo las ideas, y es donde es necesario ya buscar el encuentro de ese misterio trinitario y encontrar que el Padre es de la misma naturaleza que el Hijo. Al revés, siempre es al revés. Primero es el Padre. A ver, en esa relación entre el Padre y el Hijo, en esa búsqueda de la relación entre el Padre y el Hijo, los cristianos no tenían claro al principio cuál era la relación. ¿Por qué? Porque proceden de una religión monoteísta, como es la judía, en donde Dios es único, es absoluto, es trascendente, es una sola persona. Pero ahora los cristianos afirmamos que Jesús es Dios. Afirmamos que Jesús nos ha hecho presente a Dios y todo esto que tú nos has recordado hace un momento. Pero sin embargo, ¿dónde situamos a Jesús? Con respecto al Padre, según los cristianos, ¿dónde podríamos situar a Jesús, Leonel? Sí, padre, bueno, regresando pues a la pregunta del subordinacionismo, bueno, pues aquí ellos lo que hacen es negar la divinidad, niegan la igualdad del Padre con el Hijo, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo también, a las que consideran ellos criaturas superiores, pero no divinas. Es lo que pues es la corriente de estos subordinacionistas, ¿no? Muy bien, entonces como ven, tenemos ya posturas que hablan sobre distintos aspectos de la persona de Jesús. Una postura que va en relación a la naturaleza humana, al cuerpo, ¿verdad? Una postura que cuestiona hasta cierto punto la naturaleza humana de Jesús. No es del todo verdaderamente hombre, porque su carne es aparente. Otros cristianos, en otro momento histórico, en otra región del cristianismo, afirmarán que Jesús no es totalmente Dios. Es una criatura excelsa, es alguien maravilloso, es alguien superior, pero no es exactamente Dios como el Padre. Esto hace referencia a la divinidad de Jesús. Se pone en cuestión la divinidad de Jesús. No logran aún ponerlo al mismo nivel del Padre, sino que pues tratan de acercarlo ciertamente al Padre, pero no pueden todavía expresar, no encuentran cómo expresar esa relación entre el Padre y el Hijo. Para nosotros hoy es sencillo, porque afirmamos que los dos son el mismo Dios, pero para los cristianos que están buscando comprender y expresar esto, no es fácil todavía. Están muy marcados por dos situaciones. La fuerza del monoteísmo judío, el que mencionaba yo hace un momento, y la cultura helénica de esa época en la que ellos se mueven. Estos dos elementos los van a influir mucho en la manera como ellos van a tratar de comprender quién es Jesús. Volveremos en un momento con otra postura, otra doctrina que tuvo mucho auge y que va a provocar una reacción oficial de los cristianos, una definición oficial de los cristianos en torno a la persona de Jesús, en torno a la persona de Jesús, sobre todo en aquello que atañe a su divinidad. Vamos nuevamente a un corte
Recordarles que nos da mucho gusto que estén con nosotros, que nos pueden también encontrar en www.tjcatólico.com. Estamos aquí también a sus órdenes. Regresamos en un momento. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Halloween, celebremos Santowen, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia, Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980, del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Son las 8:42. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, nuevamente de regreso con ustedes. Continuamos con este tema. Ciertamente nuestro tema es la Trinidad, pero permítanme insistir. Cronológicamente, los cristianos van a profundizar primero en el tema de Jesús, en la persona de Jesús. Van a tratar de identificarlo, de comprender lo más posible la persona de Jesús. Y después, las circunstancias históricas, el proceso teológico, el proceso de la reflexión, el proceso también de la enseñanza cristiana, los hará buscar el modo de precisar el tema de la persona del Espíritu Santo. Pero para poder entrar, insisto, en este grande misterio de la Trinidad, esta grande verdad que Cristo nos ha revelado, lo tenemos que hacer a través de Jesús. El Padre ya tenía ya su lugar muy bien establecido, estaba muy bien ubicado. La revelación del Antiguo Testamento nos había hablado ya muy bien de la trascendencia de Dios, de que solamente hay un Dios verdadero. Nos había ya dado elementos para reconocer en ese Dios verdadero al Padre, el Padre de Israel, ¿verdad? Al Padre de los profetas, al Padre de los reyes. Ya nos había dado elementos el Antiguo Testamento para conocer al Padre de alguna manera. No con las características que el Hijo nos revela, pero el Padre ya estaba metido en la conciencia, en el corazón de los creyentes. Ahora la dificultad de los cristianos es por expresar de manera sistemática, de manera precisa, con términos que no se presten a malas interpretaciones,
ahora hay que hablar sobre el Hijo y tratar de expresar la fe en el Hijo. Y aquí nos vamos a encontrar con una corriente de pensamiento que en la historia llamamos arrianismo. Procede de Arrio, es un catequista, era un hombre pues no tonto, más bien digamos que inteligente. Tiene una propuesta sobre Jesús y esa propuesta va a ser muy aceptada en algunos ambientes, al punto que va a obligar a los cristianos de esa época a decidir, a expresar de la manera más precisa posible quién es Jesús. Leonel, ¿cuál es la propuesta de Arrio y habrá alguna consecuencia todavía en nuestros días sobre el arrianismo? Espero que no, padre, espero que no haya consecuencias, pero bueno, aquí la posición de Arrio es que el Hijo es la primera criatura, pero no tiene ninguna semejanza y es ajeno totalmente al Padre. Y Arrio, pues hay un concepto aquí muy importante también de él, que afirma la absoluta trascendencia y unicidad del Dios Padre. ¿Qué significa esto? Bueno, lo de trascendencia pudiéramos mencionar que sería, como lo entenderíamos los cristianos, sería como el tener un Dios ajeno totalmente a nosotros, que no se interesa por nosotros. Y desde luego que esta posición de Arrio pues no tiene en realidad nada que ver, es contraria a otra corriente que creo se llama inmanentista, ¿verdad? Donde sí Dios Él está cercano a nosotros, le interesa lo que a nosotros nos suceda, le interesa nuestra salvación, ¿verdad? Por eso nos entrega al Hijo en este sacrificio en el misterio pascual. Precisemos un poquito la idea de Arrio porque la necesitamos para después entender mejor el concilio, bueno, la reacción oficial que dan los cristianos a través del concilio de Nicea. ¿Qué termina siendo entonces Jesús? ¿Qué termina siendo Jesús en el mundo? ¿Qué es en realidad Jesús si no es Dios? Es un ser superior, pero que no tiene el nivel de Dios Padre, no tiene el nivel mismo de Dios, no es una divinidad. Esa es la posición de Arrio. Entonces, Carlos, ¿significa esto que el Hijo tuvo algún principio, según Arrio? Sí, fue creado y por eso él dice que es una criatura especial, una criatura muy querida por Dios. Y entonces ahí ya empieza pues la problemática, ¿verdad? De decir no es creado, ¿verdad? Entonces es engendrado, entonces por ahí ya interviene el concilio. ¿Y cuál es el papel de esta criatura? ¿Cuál termina siendo el papel del Hijo? Interceder, dar ejemplo, adoctrinarnos, enseñarnos, pero no le daros la divinidad, Entonces lo pone como un gran profeta, como una gran criatura, como como el consentido de Dios, mas no el Hijo de Dios. Muy bien, yo comentaba hace un momento que si esto tendría alguna consecuencia en la actualidad. La pregunta es, ¿hay en nuestros días algún rastro todavía de arrianismo en el mundo? Pues seguramente que sí, padre, porque actualmente pues muchas personas, quizá pues los no cristianos, ¿verdad?, tendrán esa idea en el sentido de que Cristo pues no es Dios. Y como ejemplo tenemos algunos grupos que, por cierto, por ahí hacen un proselitismo pues muy exitoso, desafortunadamente, pero ellos que se dicen ser de Cristo pues no son cristianos, grupos muy importantes de nuestro tiempo, ¿verdad? Eso significa que si hay un grupo que, aunque se denomine cristiano, niega que Jesús es Dios como el Padre y llega a afirmar que Jesús ha sido creado, ¿puede llamarse cristiano? No.
¿cuál sería entonces un requisito indispensable para que un grupo religioso que lee la Biblia, que enseña la Biblia, pueda denominarse cristiano? Pues algo muy curioso. El Papa Francisco les dijo, si quieres les recito el credo. Sí, por eso, pero en el tema en que estamos ahorita, ¿cuál sería la afirmación fundamental? Sí, sería, padre, que si yo me digo cristiano, pero no considero a Jesús divinidad, si no considero a Jesús Dios, entonces soy un falso cristiano, no soy un verdadero cristiano. Muy bien, creo que las dos respuestas son correctas, ¿no? La de Leonel muy precisa, muy concreta, pero también la de Carlos, o sea, los cristianos somos aquellos que reconocemos el credo. O sea, cualquier grupo cristiano, me estoy refiriendo a cualquier grupo cristiano, es decir, no exclusivamente a los católicos, reconocemos y recitamos el credo. No tenemos problema con ninguna de las afirmaciones que están en el credo, los grupos cristianos. Si algún grupo cristiano no puede firmar, no puede afirmar lo que está en el credo, si un grupo cristiano no confiesa, no admite, no acepta que Jesús, que el Hijo de Dios es Dios como el Padre, que no fue creado, que es decir, que no tuvo principio, no puede llamarse verdaderamente cristiano. Y desafortunadamente en nuestros días hay algunos grupos, como nos comentaba Leonel, que se autodenominan cristianos. Desafortunadamente se presentan como cristianos, engañándonos o engañando a otros cristianos para hacer proselitismo entre nosotros. Pero es muy fácil, ¿verdad? Basta preguntar, ¿tú crees que Jesucristo es Dios como el Padre? Si a ti te dicen que sí, que Jesucristo es Dios como el Padre, estás frente a un cristiano. Si a ti te dicen que Jesucristo no es Dios como el Padre, te puedes encontrar frente a un grupo religioso de otro nombre, como puede ser Testigos de Jehová, puede ser Mormones, puede ser cualquier otro título, pero no son cristianos, no son auténticos cristianos. De ahí la importancia entonces, aquí vemos la importancia de definir, de ser lo más precisos posibles en el tema de quién es Jesús. Leonel, cuando esto sucede, cuando hay una cuestión que se debate, cuando alguna enseñanza de nuestra fe se pone en peligro, es cuestionada, se pone en duda, ¿cuál ha sido la respuesta de los cristianos? ¿Cuál ha sido la respuesta de la iglesia? ¿Qué hace la iglesia cuando se empieza a cuestionar alguna verdad de fe? Bueno, pues yo creo que hay muchos instrumentos que la iglesia tiene, la catequesis, la posibilidad del acercamiento de quienes tienen dudas a los templos católicos para recibir orientación, para buscar algún grupo donde se pueda incorporar y poder conocer un poco más acerca de Cristo, para que no vivan este tipo de confusiones a que con frecuencia estamos expuestos pues por estos grupos de que ya hablaba el padre Juan Carlos. Muy bien, y la respuesta concreta a Arrio, ¿cuál fue, Carlos? Bueno, ahí intervino ya el concilio de Nicea. Muy bien, aquí queríamos llegar y lamentablemente aquí nos vamos a tener que quedar en el concilio de Nicea. Como ven, vamos despacito, pero es preciso que tengamos estos datos como antecedentes y vamos quedándonos en el concilio de Nicea, algo que no se nos debe olvidar, porque es sumamente importante para la formulación de nuestra fe cristiana. Mis amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa a través de Koinonia Radio. Buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y a ver si la próxima semana trae un tema más suavecito. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único hijo,